Bueno, el día de hoy quiero seguir con un tema que empecé hace 8 días, que yo dije a los hermanos que casi no hablamos de eso en la iglesia. Yo, por ejemplo, casi no hablo, pero Dios ha venido colocando en mi corazón algunas palabras en ese sentido, porque siempre que uno ora por una necesidad de la iglesia, Dios nos responde mostrándonos cómo enseñar en esa necesidad para la iglesia poder crecer en esa área. Y una de las cosas que yo he estado orando bastante es por la necesidad, digamos, material, económica de muchos hermanos en la iglesia. Siempre oramos aquí a las 5 de la mañana, después yo vengo, todos los días yo vengo y oro aquí. Cuando no oro aquí, oro en otro lugar, pero todos los días estamos orando de 8, yo oro personalmente, de 8 a 10 de la mañana por la iglesia, y orando por esas cosas, Dios venía colocando en mi corazón y diciéndome, más que orar, tú tienes que enseñar el pueblo, según mi palabra, más que orar, tienes que enseñarles por la palabra a cómo prosperar conmigo. El deseo del corazón de Dios es prosperarte. Yo casi no hablo de eso en la iglesia porque es un tema delicado y que se presta para muchas malas interpretaciones. Yo sé que hay lugares hoy en día que solo habla de eso, dinero, 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 dinero. Nosotros no entramos por ese camino, gracias a Dios. Pero si la Biblia habla de cómo prosperar con Dios, no es lo más, digamos, no es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia es Jesús. Sin embargo, cuando hay una necesidad en nuestra vida, en cualquier área, emocional, sentimental, Dios también se preocupa por eso. Y la Biblia también nos enseña los principios de Dios para esas áreas de nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, si la Biblia lo habla, nosotros no podemos evadir ese tema. Tenemos que enseñar como enseña la palabra de Dios. Yo no hablo de eso mañana, tarde y noche, pero sí, cuando Dios nos pone, cuando encontramos revelación en la palabra, también tenemos que enseñar a la iglesia sobre cómo prosperar con Dios. Por eso hace 8 días yo hablaba sobre esto. Pensé que iba a ser solo una explicacióncita, pero no. Seguí profundizándome en la palabra de Dios, buscando, leyendo, y Dios siguió mostrando otras cosas que quiero compartir con ustedes sobre cómo prosperar con Dios. ¿Usted quiere prosperar con Dios? ¿Cuántos quieren prosperar con Dios? Yo quiero prosperar con Dios. Sin Dios no. Y si ya he prosperado, pues yo quiero lo que Dios tiene para mí. Ahora, ¿qué sucede? Hace 8 días estuve hablando sobre por qué diezmamos, para qué diezmamos y las consecuencias de diezmar y ofrendar en la obra del Señor. El por qué, a ver si nos acordamos. ¿Cuál es el por qué? Es porque la palabra dice, y mostré varios versículos aquí, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? Yo no voy a repetir todo, solo estoy pasando el bosquejo. Después hablamos para qué. ¿Y para qué diezmamos y ofrendamos? 2 motivos. 2. Para que haya alimento en la casa de Dios y para que las ventanas de los cielos se abran sobre su vida. Eso está en la palabra. Y las consecuencias, ¿cuáles son? Que Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré con bendición hasta que sobre y abunde. Entonces hablamos de esas 3 cosas. No voy a repetir toda la prédica, obviamente, pero solo recordando. Ahora, algo importantísimo, antes de leer aquí en la Biblia. Cuando voy a hablar de ese tema, más que desafiar, porque muchas veces desafiamos, oramos, ministramos, llamamos las personas, ungimos para que prosperen, y todo eso tiene su lugar y es precioso y es importante. Declaramos, más que todo esto, yo quiero instruirte en la Biblia, en la palabra de Dios sobre eso, para que usted sepa qué significa eso, para que usted entienda qué dice la Biblia, y para que usted lo haga a conciencia, diciendo, mira, la palabra de Dios dice eso, mi posición es esta, yo decido hacer esto. De esta manera, nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios para todas las áreas de nuestra vida.
esse tema sobre como prosperar com Deus é um tema delicadíssimo. Há dois extremos. Há aqueles que praticamente idolatram a prosperidade, não? É prosperolatria. Não, nós não somos desse combo. Pero também estão aqueles que despreciam totalmente a prosperidade. Tampouco somos de aí. A Bíblia tem um término médio. Deus sim quer prosperar-te, pero Deus quer prosperar-te a sua maneira, como ensina a palavra de Ele. Isso não significa que vamos ter uma gallina que bota huevos de ouro, que porque ofrendamos e diezmamos, mejor dicho, então aí está a sua gallinita. Não, não significa isso. Por isso nós temos que entender os princípios da palavra do Senhor. Eu quero começar com um tema hoje importante, dizendo que Deus quer prosperar-te. Deus quer prosperar-te. Eu creio que é Provérbios 10:22, não? Lá que leímos semana passada, e vamos a ler outra vez nesse Provérbios para arrancar essa meditação no dia de hoje. Provérbios 10:22. ¿Cuántos lo tienen? ¿Ya lo tienen? Rapidísimo. Dice así: la bendición de Jehová, ¿qué hace? ¿Qué hace la bendición de Jehová? Enriquece. Entonces no es invención de ningún pastor, está en la Biblia. La bendición de Jehová enriquece. En otras palabras, Dios quiere enriquecerte. ¿Quiere o no quiere? Dios quiere, la bendición de Jehová enriquece. Y ahí viene lo más bonito. Y no añade tristeza con ella. Porque a riqueza del mundo, sem a bendição de Jeová, añade tristeza, añade preocupação, añade tantas coisas. Essa semana falava com um jovem, creyente, cristiano, e mostrava um temor tão grande. Ele tem um temor tão grande de sair a la calle, assim seja com 500,000 pesos, porque vive preocupado, pensando que le van a roubar todo o tempo e angustiado. Eu sei que uno tem que ter cuidado quando sai a la calle com plata. Uno tem que ter certos cuidados. Sin embargo, não tem que ser essa angústia, essa, mejor dicho, essa opressão todo o tempo, não é certo? É mais, os que saem assim todo o tempo estão dizendo ao bandido que eu tenho plata, roube-me. Não é certo? Tem que estar tranquilo e confiar em Deus, não é certo? E eu lhe explicava isso, eu lhe disse: hermanos, usted não tem por que viver assim. A bendição de Jeová enriquece e não añade tristeza, nem depressão, nem angústia, nem nada de malo com ella. Não añade. La del mundo sim añade, pero la de Deus não. É algo precioso. Então, partindo de esse princípio, eu quero falar-te algo. Deus quer prosperar-te. Seria o tema de hoje que vamos a tratar. Em primeiro lugar, Deus quer prosperar-nos porque Deus não nos criou pobres e miseráveis. Deus não criou a pobreza. A pobreza em si, a pobreza, vamos a dizer, tal como é, o origen de la pobreza não é bueno. Deus não nos criou pobres. En el huerto del Edén não havia pobreza antes del pecado. Não havia depressão. Havia para todo el mundo. E havia abundância. Havia prosperidade para todo lado. E Deus estava com Adão. E Deus estava com cada um de los animales. E não havia escassez. E eu creio que Deus queria que o homem avançara em todas as áreas, como hemos avançado, de tecnologia e todo, pero sem pecado. E não foi o plano de Deus que houvesse pobreza en el mundo. Pero después que el hombre pecó, en Génesis capítulo número 3, ahí la Biblia habla de algunas consecuencias que vendrían a raíz del pecado original. Eso no significa que una persona por ser pobre está en pecado necesariamente. ¿Me explico? Pero sí, la pobreza en sí es origen del pecado, de las maldiciones. Y de allí Dios habla acerca de las maldiciones que vendrían como consecuencia del pecado. Y una de ellas fue que Dios dijo: ahora tú vas a trabajar duro y la tierra no te dará su fruto. Y con el sudor de tu rostro comerás tu pan.
y la tierra producirá, como dice, espinas y cardos, que es lo que representa la escasez, la miseria, esa miseria económica. Dios no es feliz con ver una persona con hambre. Dios no es feliz en ver un niño crecer padeciendo necesidades terribles. Hay personas que dicen así: la pobreza es mejor porque la pobreza enseña a uno muchas cosas. Si la pobreza enseñase algo, entonces el mundo sería sabio. La mayoría de las personas serían sabias. La pobreza lo único que deja es dolor, es tristeza, heridas en nuestro corazón. Y te habla alguien que creció con pobreza, pero aprendí con Dios a cómo prosperar. Ahora, ¿qué sucede? No estoy diciendo con esto que hay un plan mágico, no. Ni que Dios no esté con la persona que está en pobreza, no. Si la persona busca a Dios en pobreza, Dios la bendice y la prospera. Si la persona busca a Dios en riqueza, Dios la bendice y la prospera. No es nuestra condición, es el buscar a Dios. Entonces la riqueza en sí no nos enseña nada. La pobreza en sí no nos enseña nada. ¿Quién es que nos enseña? Dios. Buscar a Dios en toda situación, en todo tiempo, en todo lugar. La gente que dice: la pobreza me enseñó muchas cosas, está equivocada. La pobreza a mí no me enseñó nada. Quien me enseñó fue Dios, porque yo lo busqué en medio de mi dificultad. Dios nos creó prósperos, generosos. Dios nos creó prósperos y generosos y buenos. Vamos a leer allí la Biblia en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Vamos a leer. Eclesiastés 7, 29. Dijo Salomón: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no nos creó pobres, miserables, con problemas, angustiados, deprimidos, no. Dios nos creó buenos, plenos, perfectos. Toda la maldad que usted ve en el mundo, incluyendo la pobreza, es consecuencia del pecado original. Y también consecuencia muchas veces de pecados personales nuestros, que nos van llevando, que nos van empujando de una decisión a otra. Y a veces terminamos cosechando cosas terribles. Ahora, si la pobreza es resultado, la pobreza en sí, del pecado original, entonces la única manera de vencer es, según la palabra de Dios, encontrando la respuesta en Dios, aquí en la palabra, de cómo vencer los pecados que cometemos en el área económica. Nosotros cometemos muchos pecados en el área económica. Pero antes de concluir eso, quiero hablar sobre 7 tipos de pobrezas que originan de la pobreza. Quiero hablar sobre 7 tipos de pobreza que vienen por causa del pecado original. Bueno, la pobreza viene del pecado original. Ahora, 7 tipos de pobrezas que vemos hoy en el mundo. Solamente una de esas es buena. Las otras 6 son malas. Y voy a empezar con las 6 malas. Primero, pobreza espiritual, que muchos confunden con pobreza de espíritu. No tiene nada que ver. ¿Qué es pobreza espiritual? Pobreza espiritual es ser vacío por dentro. Personas con pobreza espiritual son aquellas que no tienen nada de bueno en sus mentes. Viven deprimidas, angustiadas, ansiosas, llenas de temores. Outras vezes llenas de malos pensamentos, quando hablan de suas vidas, solo salen palavras necias, vacías e incoherentes. La pobreza espiritual es resultado de opresiones demoníacas y es mala, no es buena. Debemos vencerla llenando nuestras mentes con la revelación de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué es la pobreza espiritual? Es cuando la persona tiene un concepto demasiado pobre de sí mismo, demasiado pobre de su situación. ¿Qué pasa? Hay 2 extremos que son malos.
en cuanto al concepto de nosotros mismos. Sobreestimarnos es malo. Es creernos más que todo el mundo. Eso es malo. Sobreestimarnos. Creer que somos más de lo que realmente somos. Pero también subestimarnos también es malo. Es creer que somos menos de lo que realmente somos. La verdadera sabiduría, la verdadera humildad es usted saber quién es usted. No soy menos ni más, soy esto. Entonces la pobreza espiritual lleva a la persona al extremo de subestimarse y decir, no, yo no puedo nada, yo no tengo nada, yo no soy nada, vive confesando y declarando su miseria personal. Y nosotros ya sabemos que la palabra tiene poder tremendo, que lo que nosotros hablamos se vuelve realidad en nuestra vida. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Otro lugar en la Biblia dice así que el necio, tal como es su pensamiento, tal es él. O sea, lo que él piensa y declara de sí mismo, eso es la pobreza espiritual. Y por causa de eso la persona vive ensimismada, llena de angustia, de tristeza. Cualquier cosa lo deprime, cualquier cosa lo echa para abajo. Eso es pobreza espiritual. Otro tipo de pobreza, la pobreza original, que ya hablé, es resultado de la maldición de la tierra. El pecado de Adán y Eva atrajo una maldición permanente sobre la tierra. Y esa maldición tiene el poder de enfermar la tierra. Por eso hay que usar abonos, hay que usar tantas cosas, porque la tierra se ha venido enfermando a causa de eso. Por causa de la pobreza hoy original, la capa de ozono se está acabando. El campo necesita de abonos para producir, de insecticidas para combatir los insectos. El agua dulce cada vez es menos. Los animales se enferman, los alimentos necesitan de conservantes. ¿Y qué decir de la gente? Las filas en los hospitales son grandísimas. Todo el sistema está enfermo, pobre y maldito. Esa pobreza es mala. La pobreza espiritual interior es mala y la pobreza del sistema en general, del sistema creado por Dios, también es mala. O sea, la tierra está empobreciendo cada día más. El aire está empobreciendo cada día más. La salud se empobrece cada día más. Eso es malo. Dios no quiso que fuera así. Vamos a ver la tercera. Pobreza de carácter. Tercera pobreza mala. Recuerda que carácter no es temperamento. El temperamento ya nacimos con él, pero nuestro carácter es la suma, es el resultado de todos los principios y valores que tenemos y que moldean nuestro comportamiento. El carácter es el resultado de lo que yo he construido en mi vida. El carácter es el resultado, en otras palabras, de las decisiones que he tomado. Si tomo decisiones malas en mi vida, eso va deteriorando mi carácter. Me va enseñando a ser una persona problemática, una persona mentirosa, engañosa, una persona necia, una persona rebelde, una persona dura, una persona terca. Podemos decir que esa persona tiene un mal carácter, que no tiene nada que ver con temperamento. Bien, ahora, si la persona toma las decisiones de perdonar, de amar, de servir a Dios, de hacer las cosas bien, de honrar a Dios, de honrar a su familia, de honrar a la iglesia, de honrar a su nación, de hacer las cosas bien, de ser disciplinado, de decir siempre la verdad, de buscar siempre lo correcto. Eso también va moldeando su carácter. Y podemos decir que esa persona llega a tener algún día un carácter aprobado por Dios, como el carácter del Señor Jesucristo, un carácter maravilloso, lindo. Como es bonito hablar con personas que tienen su carácter moldeado por Dios. Podemos decir que personas mentirosas, incumplidas, vengativas, manipuladoras, interesadas, son personas con un mal carácter. La pobreza de carácter es mediocridad y siempre está relacionada con el pecado.
Los caracteres mediocres, las personas con carácter mediocre, siempre culpan a los demás por sus errores de carácter y perpetúan sus falencias. La pobreza de carácter es mala. La única manera de superar esa pobreza es siendo honesto, reconociendo nuestra pobreza y nuestra culpa, reconociendo nuestros errores por las malas decisiones que hemos tomado, arrepentirnos y cambiar. Es la única manera. Entonces, la pobreza de carácter es mala. Otra pobreza, vamos por la cuarta. Pobreza de personalidad es diferente. La pobreza de personalidad se parece mucho con la pobreza de carácter. Tiene muchas de sus características, pero con un agravante. Las personas con pobreza de personalidad son muy frágiles ante los problemas, presiones y el trato de los demás. Podemos decir que pobreza de carácter es siempre intencional y maquiavélica, pero la pobreza de personalidad muchas veces es inconsciente y de cierta forma inocente, pero es mala. La pobreza de carácter es consciente porque yo tomo decisiones, conscientemente. Yo tomo la decisión de tener un mal carácter, pero la pobreza de personalidad a veces no es consciente, a veces no es la decisión de la persona, sino una situación que lo va llevando y a veces él no percibe. La pobreza de personalidad es manipulable. Sus víctimas son personas sedientas de amor, personas que no saben que son amadas por Dios y que buscan el amor en el lugar y las personas equivocadas. La pobreza de personalidad hace a la persona vivir deprimida y angustiada por todo lo que le sucede. La persona que tiene una pobreza de carácter no siempre es débil ante las situaciones, es firme a veces en la situación, pero la persona que tiene pobreza de personalidad es débil delante de las situaciones. Todo lo que dicen de él lo afecta. Está bien motivado por algo y llega una persona y dice, mira, eso no va a funcionar. Y esa palabra ya lo derrumba, ya lo entristece. Esas personas tienen una pobreza de personalidad, no tienen seguridad de lo que Dios quiere para sus vidas. Y muchas veces son víctimas de aquellos que manipulan sus emociones, porque buscan el amor en el lugar equivocado. La pobreza de personalidad hace a la persona vivir angustiada por todo lo que le sucede. Enriquecemos nuestra personalidad de la manera correcta cuando pasamos mucho tiempo en oración. ¿Quiere enriquecer su personalidad? Pasa mucho tiempo con Dios y Dios restaura tu personalidad. Cuando pasamos tiempo en oración, meditando en la palabra y disfrutando la comunión con la iglesia, la revelación de la palabra restaura la imagen de Dios en nosotros. La comunión con nuestra congregación restaura nuestras emociones y afirma nuestra dignidad. Esa es la pobreza de personalidad y hay que vencerla. Vamos por la quinta. Pobreza de actitud también es mala. ¿Qué es la pobreza de actitud? Voy a leer. Esa es una de las peores pobrezas de todas. Personas pobres de actitud son aquellas que no tienen disposición para hacer ningún esfuerzo para cambiar su situación. Que por más que usted le tienda la mano, ella dice, no, no hay arreglo. No, yo soy así. No, yo no puedo. No, yo no voy. No. Tiene una pobreza de actitud muy grande. La pobreza de actitud es una de las peores. Esa pobreza lleva a las personas a acomodarse en su situación de miseria, de escasez, de deudas. Aprende a vivir con las deudas. No quiere superarlas, sino que aprende a vivir. Usted puede coger una persona con pobreza de actitud, angustiada por las deudas, y dice, le voy a dar plata, porque yo ya lo hice. Voy a pagar sus deudas para que usted salga adelante. Y le paga sus deudas todas. Y en un mes él vuelve a usted ¿con qué? Con más deudas. Porque ele está acostumbrado a vivir assim. A propósito, quero abrir um parênteses aqui. Existe um demônio neste barrio que nós lo estamos expulsando. Se chama gota a gota. Que ha destruído famílias, negócios, ha robado casas de hermanos de la iglesia, ha destruído sueños.
Escucha bien lo que voy a decir. Nunca te metas con gota a gota. Eso no está legalizado en Colombia, es un crimen además. Y las personas que se meten con esto se enredan de tal manera. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí puede incomodar a muchos aquí en esa región que viven de eso. No me importa. La palabra de Dios nos enseña que eso es un pecado, que el que pide prestado queda esclavo del que prestó. Yo ya vi personas aquí en nuestra iglesia, Dios lo iba prosperando poquito a poco, pero de repente Él quiere dar un paso muy grande. No, si yo tuviera un capital, entonces yo... Y ahí, pastor, ¿qué hago? Yo digo, hermano, cuidado, ora más. Algunos hacen caso. Los que no han hecho caso, van y se meten con los de gota a gota. Y a la hora de prestar, le prestan sonriente, contentos. No, tranquilo. A la hora de cobrar, ¿cómo es que son? Groseros, violentos y hasta matan. Por causa de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, hasta matan las personas. Entonces, cuidado con eso. Eso no es de Dios. Dios no quiere que usted viva endeudado de esa manera. Dios no quiere que usted salga adelante de esa manera, porque esa riqueza añade tristeza con ella. La pobreza de actitud, entonces, lleva a las personas a acomodarse a sus deudas, a sus humillaciones, y nunca están dispuestas a hacer cualquier esfuerzo para salir de la pobreza. Aquí se aplica el dicho de comer se les da, pero no las ganas. Mi abuelita nos contaba un chiste, una historia, para enseñarnos muchas cosas. Mi abuela nos contaba historia cuando éramos chiquitos, y una de las que yo me acuerdo, que me hace reír mucho, pero tiene una gran sabiduría por detrás. Ella decía que en el pueblo de ella, donde ella creció, había una persona muy perezosa. Entonces, un día, tan perezoso que estaba muriendo de hambre, de tanta pereza. Entonces, alguien se acercó y preguntó, ¿y por qué esa persona está muriendo? No, porque tiene hambre y tiene mucha pereza y ni para comer hace. Entonces, lo vamos a enterrar. Lo estaban llevando para enterrar vivo, porque él tenía pereza hasta de levantarse de la cama. Entonces lo iban a enterrar vivo. Y alguien preguntó, bueno, ¿qué hay que hacer para que no lo entierren vivo? Bueno, yo le voy a dar un bulto de arroz. Le voy a regalar un bulto de arroz para que tenga que comer y no lo entierren. Entonces dice que él ni siquiera se levantó del ataúd, solo preguntó así, ¿tiene cáscara o sin cáscara? Entonces alguien dijo, ¿tiene cáscara? Entonces él dijo, que sigue el entierro. Eso es pobreza de actitud. Y vamos con la sexta, pobreza material. Es de esa que quiero hablar, ¿no? Pero vamos, no voy a avanzar mucho. Pobreza material. 6. Puede ser resultado de mala administración, de pereza, de malos procesos, de malas decisiones, por vicios o por infidelidad a Dios. Voy a leer otra vez. La pobreza material puede ser resultado de mala administración, de pereza, de malos procesos, de malas decisiones, por vicios o por infidelidad a Dios. Los únicos que no tienen la culpa de su pobreza material en este mundo, ¿quiénes son? Los niños. Los niños no tienen culpa de su pobreza material, porque ellos dependen de las decisiones de sus padres. Los niños sufren cuando los padres toman malas decisiones. Pero los adultos, todos los adultos en este mundo tienen alguna culpa en su pobreza material. Alguna. Porque ya de adulto puede tomar decisiones. Pero si los niños pobres siguen pobres cuando pueden decidir por sí mismos, ahí ya es otra cosa. Dios no tiene placer en nuestra pobreza material. Y si hacemos las cosas bien, después de grandes, no tenemos por qué vivir en constante pobreza material. No estoy diciendo que todos deben ser multimillonarios, pero si obedecemos a Dios en todo, no tenemos por qué vivir angustiados por nuestras necesidades básicas. No tenemos por qué. Ahora quiero hablar de la última pobreza. Entonces, esas 6 pobrezas son malas. ¿Cuáles son? Pobreza espiritual, pobreza original, pobreza de carácter, pobreza de personalidad, pobreza de actitud y pobreza material.
malas todas. Vamos a hablar de la única buena, pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3. Es la única pobreza que la Biblia alaba. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga después de mí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora diga: Señor Jesús, yo quiero ser pobre en espíritu y rico en dinero. ¿Cuántos quieren esto? Yo quiero ser esto. Ahora, te voy a explicar qué es ser pobre en espíritu. ¿Cuántos quieren saber? Ser pobre en espíritu no es vivir con hambre, ni andar siempre cabizbajo, como algunos piensan. Una vez en una iglesia de un pastor amigo nuestro, porque ser pobre en espíritu también tiene que ver con ser quebrantado. Había un ayuno en la iglesia y había muchas personas arrodilladas orando. Y había una señora que no era de la iglesia, y entró por primera vez, se arrodilló y empezó a llorar. Entonces un hermano se acercó al pastor y dijo: pastor, hable con esa señora, yo he orado por ella, qué bendición que vino, y aprovecha porque está muy quebrantada. Entonces el pastor hizo caso al hermano y se acercó a la señora para hablarle del Señor, y dijo: mira, yo vine aquí a hablar con usted, me mandaron, porque usted está muy quebrantada hoy, ¿verdad? Ella dijo: quebrantada nada, yo estoy llorando desde rabia, porque yo quisiera matar a esa persona y no puedo. Entonces, el quebrantamiento, la apariencia de pobreza no siempre es pobreza. ¿Entiende eso de espíritu? Las personas han entendido por tiempo, la iglesia tradicional enseñó eso, que entre más pobre, más bendito. Entonces nosotros adquirimos algunos hábitos de pobreza que no agradan a Dios. Cuando vemos una persona bien mal vestida, bien andrajosa, con unas chanclas bien viejas, ahí decimos: tal persona es tan humilde, de condición humilde. ¿Ya escuchó esto? Eso no tiene nada que ver con humildad. A veces usted va a hablar con él y es bien orgulloso, como esa señora que parecía estar quebrantada y quería matar a la persona. Estaba llorando, era de rabia, no era de quebrantada. Entonces, la pobreza de espíritu no es andar siempre cabizbajo, ni andar con hambre. ¿Qué es ser pobre en espíritu entonces, pastor? Ser pobre en espíritu es tener conciencia de su necesidad de Dios. Una persona pobre en espíritu es una persona quebrantada por el Espíritu Santo, que sabe que depende totalmente de la gracia de Dios. Los pobres en espíritu son personas que oran mucho y pasan bastante tiempo en la presencia de Dios, porque conocen su necesidad espiritual constante. Esa es la única pobreza que agrada a Dios. Pobre en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu entonces? En la práctica, es no jactarme de mí mismo, y todo yo sé que tengo y soy por la gracia de Dios en mi vida. Es cuando yo puedo decir con la frente en alto: yo sé que no soy nada, pero la gracia de Dios en mí me va a ayudar y voy a prosperar. Yo sé que por mí mismo, en mis propias fuerzas, como acabábamos de cantar en esa canción, ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Una persona que es pobre de espíritu es aquella que reconoce que si Dios no va con ella, ella no va a fracasar. Ya fracasó. Yo no entro en nada que Dios no entre conmigo, porque soy pobre de espíritu. Yo reconozco mi dependencia de Dios. Yo no tomo decisiones sin antes consultar a Dios, esperar su respuesta. Es difícil a veces esperar en Dios. A veces tenemos que esperar 1 hora en oración, 2 horas, 3 horas, 1 mes. Hay cosas que llevamos orando por años y esperando una respuesta de Dios. Eso es ser pobre de espíritu, es andar constantemente con el temor de Dios en su corazón. Todo el tiempo diciendo: Dios, si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. Yo dependo de ti, yo espero en ti, Señor, yo confío en ti, Señor, yo no confío en la plata que tengo en el banco, Señor, yo no confío en el carro, en la casa, yo no confío en mi sueldo, yo confío en ti. Eso es pobreza. Ser pobre en espíritu es la que agrada a Dios.
reconocer nuestra necesidad constante de Él. Es sin importar si tenemos plata o no, decir, Señor, yo confío en ti. Otro pastor que yo escuchaba una vez, él decía, hermanos, yo pensé que confiaba totalmente en el Señor, pero Dios me hizo pasar una situación que yo descubrí que no confío totalmente en Él aún. Escuché esa prédica y me pareció interesante. Y él nos contaba que él fue a predicar en otro país. Y como allá estaba todo arreglado, lo invitaron, la persona lo iba a esperar en el aeropuerto, en un país de Europa, que es totalmente diferente de la cultura nuestra. Y todo arreglado, lo iban a esperar en el aeropuerto, el hotel y todo eso. Le dijeron que no se preocuparan con nada. Él fue confiado, entonces no llevó plata, salió de afán, no llevó tarjetas, fue tranquilo. Pero cuando llegó allá en el aeropuerto, la persona no llegó. Quedó en el aeropuerto, en Francia. No hablaba el idioma, no conocía a nadie, angustiado. Ahí él dice que empezó a preocuparse. 2 horas, 3, 5, 10 horas en el aeropuerto y no pasa nada. Comenzó a angustiarse y a preocuparse. Y dice que pasó un pedazo difícil, hasta que por fin, después de muchas horas, llegó la persona y lo recogió. Pero él dice que Dios permitió esa experiencia para enseñarle algo. Y que allá en el aeropuerto el Espíritu Santo le decía, tranquilo, yo estoy contigo. Él decía, sí, Señor, pero tengo hambre. Pero, ¿qué fue lo que Dios le enseñó? Dios dijo, entonces tú no confías en mí. Porque en vez de pedirme que yo te doy, tú estás deprimido, angustiado y aquí buscando culpables. Y que él se humilló delante de Dios y pidió perdón y dijo, sí, es cierto, Señor. Si yo tuviera aquí el bolsillo lleno de dólares, no estaría preocupado, ¿usted estaría? Tranquilo, porque confío en ¿qué? En el bolsillo lleno. Pero como está vacío, se angustió. Y Dios dijo, tienes que confiar en mí, tenga o no tenga. Y él decía eso no con alegría, él decía eso con lágrimas, diciendo, yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Tremendo eso. Como es bonito aprender a confiar en Dios, tenga o no tenga. Y eso es ser pobre en espíritu. Ahora, cuando somos pobres en espíritu, nosotros vamos a aprender a confiar totalmente en Dios y vamos a aprender a obedecer a Dios. Y quiero avanzar en ese último punto para decirte 5 maneras de que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos obedecer a Dios cuando queremos contribuir con su obra. Yo he visto que de forma general todos los cristianos quieren contribuir con la iglesia. Llámelo como llame. Unos llaman diezmo, otro ofrenda, otro limosna, otro siembra, otro pacto, otro. Algunos de esos términos son buenos y están en la Biblia, otros no. Otros son invenciones de hombres. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué habla la Biblia de cómo nosotros debemos dar para prosperar con Dios? Desde que empezó la maldición de la pobreza en el mundo, Dios nos enseñó el camino de la prosperidad. Y eso no es del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Está desde el principio, mucho antes de empezar a escribir el Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que Dios les enseñó que debían hacer para prosperar? Trabajar, pero algo más. Ofrendar y diezmar. ¿Dónde vemos eso? Lo primero que Dios hizo cuando Adán y Eva pecó, ¿qué hizo Dios? Dios les enseñó el camino. Dios levantó un altar y presentó una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios presentó? ¿Cuál fue? Un cordero, ¿no es cierto? Y Adán y Eva allí aprendieron con Dios que ahora deberían presentar sacrificios y ofrendas agradables delante de Dios. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 4 de Génesis? Los 2 hijos de Adán y Eva, ¿qué es lo que hacen? Llevando una ofrenda regular a Dios. Eso me hace a mí entender que Adán y Eva les enseñó que cultuaban a Dios, ofrendaban. Cuando sembraban la tierra, recogía lo mejor de la tierra y decía, hijos, lo mejor es para el altar de Jehová. Y traían y quemaban eso en sacrificio delante de Dios. El mejor de los corderos, de los
animales que tenían, traían y quemaban en sacrificio delante de Dios. No comían, sino que los sacrificaban. Por eso la Biblia nos muestra. Vamos a leer. Aquí en Génesis capítulo 4, versículo 4. Génesis 4, 4. 4, bueno, a partir del versículo 3, dice así: y aconteció andando el tiempo, o sea, Adán y Eva hacían esto, ofrendaban, diezmaban, enseñaron a sus hijos, ahora son los hijos de ellos. Andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Con quién aprendió eso? Con sus padres. No fue directo con Dios, sino con sus padres que aprendieron de Dios. Trajo del fruto de la tierra, que una ofrenda a Jehová. Recogió allá algo. Ahora el 4. Y Abel trajo también una ofrenda también. Esa palabra también, ahí está encerrado. De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Escucha eso. El primer asesinato que hubo en el mundo estuvo relacionado con diezmos y ofrendas. El primer problema en el mundo, después de la generación de Adán y Eva, en la segunda generación, problema grave, fue por causa de ofrendas a Dios. Y por causa de ofrendas a Dios, hoy siguen habiendo problemas en el mundo. Críticas, persecuciones, malas interpretaciones, gente que sí se aprovecha, gente que no sabe lo que está hablando y se pone a hablar cosas que no entiende. Entonces eso no empezó ni en el Nuevo ni en el Antiguo, empezó en la creación y trasciende al Nuevo Testamento y trasciende a nuestra vida hoy. Mira qué sucede. Ese es uno de los temas que más se ha prestado para hablar cosas que no son hoy en día. ¿Cuántas personas se ponen a hablar cosas que no entienden en internet y a confundir los hermanos? Por eso, antes de buscar comentarios de cualquier persona, lee tu Biblia. Lee la palabra de Dios. Estúdiela. Búsquela con ansiedad y diga: Dios, enséñame todo sobre tu palabra. Es la palabra de Dios que yo quiero que guíe mi Biblia. No son comentarios, Señor. Es lo que está escrito acá. El principio de diezmar y ofrendar viene desde la creación. Ahora, ¿qué pasa? Con el pasar de los años, fue sufriendo transformaciones hasta llegar a los días de hoy. Sí hay cosas del Antiguo Testamento que la Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento que fueron abolidas. ¿Está bien? Abolidas. Pero hay cosas que la Biblia dice que no fueron abolidas. Y hay otras cosas que la Biblia no dice nada. Si la Biblia no dice nada, ¿qué significa? Te voy a dar un ejemplo de 3 cosas que vienen antes de la ley de Moisés. Porque una de las cosas que la gente dice es: no, el diezmo es de la ley. Moisés en los 10 mandamientos no habla del diezmo. Habla de congregar, porque eso ya venía antes. ¿Y de qué? Y de no robar. Bueno, entonces habla indirectamente de no robar. Pero fue más adelante en los otros tipos de leyes que Moisés dio que explicó que era eso. Pero en los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, no habla así: diezmarás. Y no habla, no diezmarás. Habla: no robarás. Y ahí entra no robar a Dios, porque más adelante la Biblia dice: no robará el hombre a Dios. Y ahí dice Malaquías 3:8, sí, en sus diezmos y sus ofrendas. Pero bueno, déjame seguir con el pensamiento inicial. ¿Qué sucede? 3 cosas que vinieron antes de escribir la ley de Moisés en el Antiguo Testamento: la fe, la circuncisión y los diezmos. Abraham, el hombre llamado por Dios antes de construir la nación de Israel, porque Adán y Eva enseñó a sus hijos, Caín y Abel. Y ahí se fue pasando los linajes. Hubo siempre en la tierra un grupo de personas que creían a Dios y los que no creían a Dios. Cuando llega en Abraham, en Génesis capítulo 11, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham, porque la tierra estaba otra vez contaminada totalmente, y dijo: contigo
voy a levantar una nación santa que va a predicar mi palabra a todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando proféticamente de Israel, pero también de la iglesia del Nuevo Testamento, que por la fe viene a través del Señor Jesucristo y descendemos por la fe de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. 3 cosas que Abraham practicó antes de que hubiera la nación de Israel y antes que hubiera la ley: la fe, la circuncisión y los diezmos. Pastor Manuel leyó aquí hoy en Génesis capítulo 14 sobre cuando Abraham diezmó al Señor, a Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, la tipología del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con la fe? La fe de Abraham, que Dios le pidió que andara por fe, ¿la fe pasó de moda o sigue presente en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con la circuncisión? ¿Tenemos que circuncidar a nuestros hijos hoy? ¿Qué pasa con la circuncisión? La Biblia prohíbe la circuncisión en el Nuevo Testamento. En Gálatas habla claritico que no debemos más circuncidar a nuestros hijos. Si usted quiere circuncidar a sus hijos por motivo de salud, los médicos dicen que hay que circuncidar por salud, está muy bien, pero eso no para obedecer a Dios. Entonces la fe fue perpetuada, la circuncisión fue abolida. ¿Y qué pasa con los diezmos y ofrendas? ¿Sigue o no sigue en el Nuevo Testamento? Sigue. Te voy a mostrar. Vamos a leer nuestra Biblia. Mateo 23, 23. Dice así. Estaba hablando a los judíos. Que hay de ellos, los escribas de los judíos, hipócritas. Decía, porque ellos diezmaban la menta y el eneldo y el comino, y dejaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Ahora mira la última frase. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? La justicia, la fe y la misericordia siguen, pero aquello también, diezmar. Aquello que está hablando en la parte interior inicial del versículo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a ver otro lugar del Nuevo Testamento que habla de diezmos y ofrendas. Hebreos, ya voy a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 7. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, ¿no? Tomó de Abraham que y bendijo al que tenía las promesas. ¿Por qué no bendijo antes? Porque cuando yo diezmo y ofrendo, esa es una actitud de fe, de que yo sé que Dios me va a bendecir. Yo le obedezco y Él me bendice. Escucha eso. Dios no necesita que yo diezme. Soy yo que necesito diezmar. Para aprender a no confiar en mi propio dinero, en mis propios recursos, sino a confiar en Dios, tenga o no tenga. El diezmo es un misterio tremendo. Yo lo he visto. Como que una persona con menos hace más. Como que una persona con 90% hace más que este que tiene el 100%. Es sencillo. El que tiene 90% tiene la bendición. El que tiene 100% y dice, no voy a diezmar, senão no me alcanza, no tiene la bendición. Es así que funciona. No es Dios que necesita que yo diezme. Y en últimas, no es la iglesia tampoco. Porque yo he enseñado a veces que la iglesia sí necesita de recursos. Y es cierto. Pero en suma, Dios sustenta su iglesia. Pase lo que pase. La iglesia nunca va a fracasar. La iglesia siempre seguirá adelante. John Lennon dijo que el cristianismo iba a pasar de moda, porque él ya era más famoso que Jesucristo. Algunos años después murió de una manera triste y vergonzosa, y la iglesia sigue creciendo por todo el mundo. Todos los emperadores, los gobiernos que se han levantado contra la iglesia han caído y quedado en el olvido, y la iglesia ha seguido adelante, porque la iglesia es de Dios y Él la sustenta. Entonces, en últimas, ¿quién necesita diezmar? Usted necesita diezmar para mostrar su confianza en Dios. El diezmo cambia nuestra forma de pensar.
El diezmo cambia nuestro pensamiento y cambia nuestra actitud. Cuando yo tengo el dinero allá sentado, mi pensamiento es uno: voy a usar mi dinero para hacer tal cosa. Pero cuando yo paso aquí adelante, cuando yo vengo, cada paso que doy, Dios está transformando mi corazón porque yo estoy entregando. Entonces cuando yo entrego mi diezmo y vuelvo para mi silla, ya no tengo el dinero. ¿Ahí qué tengo que hacer? Echar mano de la fe. Aí eu cresço na fé. Então começam a brotar dentro de mim algo espiritual que eu não entendo. Uma ousadia, uma confiança, uma fé, uma certeza de que Deus me vai dar. Não sei de onde, mas Deus me vai dar. E eu salgo da igreja um gigante na fé. E digo: Deus me vai prosperar. É um poder espiritual que muitas vezes nós não entendemos. Que coisa tão maravilhosa entender isso. Vamos seguir lendo. Tenho que avançar e tenho que terminar. E sem discussão alguma, versículo 7. El menor es bendecido por quem? Por el mayor. E aqui ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Versículo 9. Hombres mortales, versículo 8, perdão. E aqui ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tremendo. Ahora, 1 Corintios, hay otro versículo que dice así: cuando el apóstol Pablo va a visitar la iglesia, las iglesias por el mundo. El apóstol Pablo salió visitando los cristianos, las iglesias que él había fundado por el imperio romano. Y él enseña sobre diezmos y ofrendas, porque él dice así: no quiero que se recojan cuando yo vaya. Por eso cada vez que se reúnan, el primer día de la semana cuando se reúnan, recojan lo que tenga que recoger, para que cuando yo vaya, no perdamos tiempo con esto. Los cristianos del Nuevo Testamento recogían sus diezmos y ofrendas antes del apóstol llegar, porque Pablo cogía eso y llevaba para bendecir los otros hermanos de otros lugares que tenían necesidades. Entonces, siempre estuvo aquí. Yo quería alcanzar a hablar hoy, ya no voy a alcanzar, voy a terminar aquí, sobre las 5 maneras que la Biblia nos enseña sobre nosotros dar para la obra de Dios en una actitud de fe, para prosperar con Dios como manda y como me desafía en su palabra. 5 maneras, solamente voy a mencionarlas. La primera manera que la Biblia nos enseña es ofrendas. Éxodo 34:20 dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ofrendas. Segunda maneira, pactos e votos. Há muita gente hoje que critica os pactos e os votos. Eu los respeto muitíssimo, porque eu he hecho pactos e votos com Deus e Deus me ha contestado. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, habla que Jacob hizo pacto, voto a Deus. Dijo: Senhor, se tu me llevas em paz en ese viaje, me bendice nesse projeto, eu te daré los diezmos. Pactos e votos. Então, fazer pacto e voto não é malo, é bíblico. Terceiro, la siembra. Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo de 6 a 9, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No, eso está en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 a 11. 2 Corintios 9, 6 a 11. Dice: el que siembra escasamente, y está hablando de ofrenda. Cuando usted lee todo el contexto, usted va a encontrar que es diezmos, ofrendas. Y dice: el que siembra escasamente, también escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. O sea, es el tamaño de mi fe que demuestra hasta dónde yo voy a llegar con Dios económicamente. Dios tiene los tesoros del cielo así para mí.
Pero Dios dice, si tú siembras escasamente, recoge escasamente. Si tú siembras generosamente, recoge generosamente. Aquí está, echa mano, mijo. ¿Qué pasa si usted llega a un lugar y encuentra un terreno bien bueno para sembrar y siembra 1 libra de semilla y recoge 50 libras? Qué sé yo, no entiendo de eso, estoy hablando por encima. Y recoge 50 libras. Usted se da cuenta de que ese terreno es ¿qué? Es bueno para sembrar. ¿Qué haría usted si encuentra un terreno así? Yo siembro todo. Yo digo, porque entre más siembro voy a recoger. Yo no voy a guardar mi semilla. Yo siembro toda mi semilla. El terreno es la iglesia. Es la obra de Dios. Es la obra misionera. Es la extensión del evangelio. Es la obra del Señor Jesús. El terreno es este. La siembra es mi ofrenda, mi diezmo que yo doy para la obra del Señor. Y la Biblia dice que cuando yo siembro generosamente, recojo generosamente. Escucha bien. Oración y ayuno no te hace prosperar económicamente. Oración y ayuno te hace crecer espiritualmente. Usted ora y ayuna, usted se vuelve un hombre lleno de fe, lleno de unción, lleno de la presencia de Dios. Pero aún así, muchas veces hay personas llenas de Dios y siguen padeciendo en la parte económica. ¿Cuántos ya vieron a algunos así? Él está con Dios, Dios está con él, pero no tiene que comer. ¿Por qué? Porque está sembrando en el área espiritual, pero no está sembrando en el área material. Si usted siembra arroz, ¿va a recoger pepinos? Gálatas capítulo 6 dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, ¿qué hago, pastor, para prosperar económicamente? Tiene que sembrar económicamente. Así lo hago. Tiene que sembrar en esa área. En el área que siembro, recojo. Eso nos contaba también otro pastor, de una hermana en su iglesia que oraba mucho, ayunaba mucho, pero vivía con mucha escasez económica. Y el pastor sentía una carga por ella y oraba por ella. Y un día orando dijo, Dios, ¿por qué tú no bendices a esa sierva tuya que es tan fiel en la iglesia? Y el Señor le dijo, vamos para la Biblia. Y Dios le mostró. Dios le dijo, mi hijo, yo no la estoy defraudando. En lo que ella me da, eso la respaldo. Ella ora y ayuna, por eso es una mujer de fe, de unción. Pero ella no diezma. Vaya y mire los diezmos en la iglesia de los últimos 3, 4 meses y verá si aparece algún diezmo de ella. El pastor fue, miró en la contabilidad, pidió al contador, miró todo, nunca diezmaba ni ofrendaba. O sea, en el área que siembra, esa crece. Vamos a seguir. Primicias. Las primicias es lo primero. De cierta manera, el diezmo es primicia. La primicia protege el resto. La palabra de Dios también nos dice en 1 Corintios así, que si la primicia es santa, el resto de la masa también será santa. Yo doy la primicia a Dios. Muchas veces una primicia que ni tengo, solo prometo. Señor, yo te voy a dar la primicia, apenas me la des. Y Dios recibe mi primicia y el resto de aquí para adelante es santificado. La primicia es lo primero. Entonces, 5 formas: ofrendas, pactos y votos, siembra, primicias y por último, diezmo. Vamos a seguir hablando de eso otro día. Ya pasé mucho el tiempo. Vamos a terminar en esta mañana. Yo estoy con el encargo de hablar esas cosas porque yo quiero verlos prosperar. Yo quiero ver esta iglesia prosperar abundantemente. Hermanos, yo quiero que ustedes, todos ustedes tengan su casa propia. Tenga su medio de transporte propio. Tenga sus fuentes de ingreso permanente. Sea una pensión, sea un negocio, sea un trabajo estable en una buena empresa. Pero esa es mi angustia. Yo oro para que la iglesia prospere. Pero más que orar, yo tengo que instruirte. Dios me ha mostrado en su palabra. Porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la riqueza que Dios te quiere dar. Pero hay algo que yo puedo hacer por usted. Yo puedo orar, yo puedo enseñar, yo puedo motivar. Pero hay algo que yo no puedo hacer por usted y es, yo no puedo tomar la decisión que usted tiene que tomar
de confiar en Dios y decir, lo voy a hacer. Y voy a hacer prueba con Dios, como dice la Biblia. Yo quiero a partir de hoy ser un diezmista fiel y voy a probar a Dios si las ventanas de los cielos se abren o no sobre mi vida. ¿Me explico? Eso es de fe, de actitud. Dios quiere prosperarte. Dios quiere levantar un pueblo próspero. ¿Cuántos en este día creen que Dios quiere prosperarte? ¿Cuántos creen que Dios quiere darte lo mejor de la tierra? Como acabábamos de cantar aquí, lo mejor de la tierra me dio. El mayor de sus sueños soy yo. Tenemos un tratado, una alianza. Y dice, el que siembra con fe llorando, vuelve recogiendo y cantando. Y se sienta a la mesa del rey. Nosotros vamos a orar en esta mañana.